Bueno, muchachos, pues aquí estamos de vuelta. Sí, eh, pues ya exploramos más o menos con cierto detalle este comportamiento de la resistividad. Lo interesante es que nos llevó a un comportamiento que nos mete en el campo de la mecánica cuántica, lo cual espero que pues que les cause interés cuando lleven ese tipo de materias, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahora con algunas cuestiones básicas de circuitos, ¿sí? Bueno, para entender lo que es un circuito, vamos a partir de ciertas analogías. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto, una masa aquí, y que la subimos una altura h. Una altura h, ¿sí? Bueno, lo que tenemos aquí es que lo que al hacer esa operación, lo que hemos hecho es trabajo sobre la masa para subirla y vencer la fuerza de gravedad. Y entonces tenemos que aquí tiene una energía potencial mgh. Ahora supongamos que la movemos así. Como la estamos moviendo a la misma altura, pues no le estamos dando energía. Estamos de hecho en una superficie equipotencial. Y bueno, ahora supongamos que esto baja una cantidad H1, la misma masa, ¿sí? Y luego la movemos y luego la dejamos que baje, ¿sí? Ahora una cantidad H2 y luego la movemos y hacemos que baje hasta su posición original, y esto le vamos a llamar H3. Entonces lo que hemos visto, lo que se ve con esta acción es que primero le damos energía y luego pierde una parte de su energía. Aquí lo que pierde sería mg por h1, ¿sí? Sería la pérdida de energía. Luego aquí sería mg por h2, sería el cambio de energía que experimenta. Luego aquí mg por h3 sería el último cambio que experimenta de energía. Y entonces aquí llega al nivel cero. Entonces toda la energía que ganó la fue perdiendo paulatinamente hasta volver a su punto de origen. Entonces esto lo podemos poner así, como mg por h menos mg por h1 menos mg por h2 menos mg por h3 igual a 0, ¿sí? Quiere decir que la energía que le dimos es igual a la suma de energía potenciales que perdió. ¿Sí? Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? De entender, yo creo. Bueno, algo parecido. Aquí estamos hablando de energía potencial. Bueno, eh, hemos usado ya para cuestiones de campo eléctrico o de, o de potencial eléctrico,
también el mismo concepto, bueno, conceptos semejantes, como es el de la energía que corresponde por unidad de carga, que corresponde al potencial, ¿no? Entonces, al igual que esta operación, que realmente es un circuito, porque parte de aquí y llega al mismo punto, ¿sí? Porque estos puntos en cuanto a energía son equivalentes, pues podemos construir un circuito así. Este sería, este símbolo, este icono, pues es el de una fuente, que es la que proporciona energía, es una pila, ¿sí? Con un cierto voltaje. Y entonces podemos poner aquí una resistencia, luego otra resistencia, luego otra resistencia, y finalmente conectamos a esta resistencia con la parte negativa de la pila. Aquí le ponemos que tiene un potencial, un voltaje V0. Entonces a esto vamos a llamarle R1, a este R2 y a este R3. O sea, esto es una completa analogía con respecto a esto, ¿sí? Y entonces lo que podemos ver es que aplicando la ley de Ohm, ¿qué es lo que nos dice? Que el voltaje en general es igual a la resistencia por la corriente. Bueno, lo primero que vamos a hacer notar en este arreglo es que si las resistencias están alineadas, se dice que esta construcción es una construcción en serie. Bueno, ¿qué es lo peculiar de esta construcción en serie? Pues que la corriente I que cruza esta resistencia va a ser también la corriente que cruza esta otra resistencia, y va a ser también la corriente que cruza esta resistencia. Entonces, las corrientes en las tres resistencias son las mismas. ¿Por qué? ¿Por qué son las mismas? Porque si entrara menos corriente de la que sale, entonces habría una acumulación de carga o una pérdida de carga. Pero estamos partiendo del hecho de que la carga es constante. Entonces, por eso, lo que entra de carga debe ser igual a lo que sale. Es un concepto muy sencillo. Lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, entonces ya planteamos la ecuación de este circuito. Y entonces decimos B0, ¿sí? Que es la energía por unidad de carga que dimos originalmente, ¿sí? De aquí fíjense cómo partimos de un potencial alto. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Partimos de un potencial alto y luego aquí perdemos energía, ¿sí? En principio porque hay una resistencia que nos hace perder energía. Entonces, pero esa pérdida de energía por unidad de carga es igual a esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a llamarle que B0 menos la pérdida de energía en la primera resistencia, que sería menos R1 por I, y luego aquí sigue cayendo igual que aquí igual que en la figura anterior, sigue cayendo la energía, menos R2 por I menos R3 por I, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0, al igual que en este caso, ¿sí? Entonces, si despejamos a B0, nos va a quedar que B0 es igual a R1 por I más R2 por I más R3 por I.
Bueno, aquí lo que hay, vemos inmediatamente es que hay un factor común, ¿sí? Y que B0 se puede escribir como I por R1 más R2 más R3, ¿sí? Bueno, si esto lo hacemos equivalente a la ley de Ohm, tendríamos que, la ley de Ohm nos diría que es igual a una resistencia por I. Esta sería la resistencia que es el coeficiente que multiplica a la I. Entonces esto le llamamos resistencia equivalente. Y entonces, de esta igualdad, ¿sí? Pues encontramos entonces algo muy sencillo, que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3, ¿sí? Entonces, para este circuito que tiene un arreglo de resistencias en serie, su resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Esta es una conclusión pues muy sencilla. Aquí el concepto importante es recordar que las corrientes que cruzan cada resistencia son las mismas, ¿sí? Bueno, tenemos esto. Ahora, vamos a hacer otro tipo de arreglo. Entonces se llama, vamos a escribirlo. La resistencia equivalente de un arreglo de resistencias en serie es igual a la suma de resistencias. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora vamos a hacer otro arreglo. Yo creo que ustedes, si ya llevan esta materia, pues ya les resulta muy conocido todo esto, ¿sí? Ahora tenemos este arreglo. Esto lo llamamos R1, que lleva una corriente I1. Ahí está R2, que lleva una corriente, este le llamamos R2, que lleva una corriente I2. Y ahí está la resistencia R3, que lleva una corriente I3. Aquí tenemos la pila con un voltaje constante. Y bueno, tenemos este arreglo. Bueno, lo que vemos es que puesto que estos extremos de las resistencias están conectados al mismo cable, ¿sí? Entonces tienen el mismo potencial. Es como si fueran tres piedritas situadas a la misma altura, pues tienen el mismo potencial.
y que estos que están aquí, pues están todos ligados a lo que se conoce como la tierra de la fuente, y entonces están también en una superficie equipotencial que vale 0. Entonces, la diferencia de potencial entre cada una de las resistencias es la misma. Ahora, aplicando la ley de Ohm, podemos decir lo siguiente, que la corriente va a ser igual a V entre R, de aquí. Entonces aplicamos esta conclusión, la aplicamos a cada resistencia, ¿sí? Entonces, la I1 va a ser igual a V0 entre R1. La I2 va a ser igual a la diferencia potencial entre R2. La I3 pues va a ser igual a V0 entre R3. ¿Sí? Y ahora lo que vemos es que la corriente inicial I pues se dividió en 3 ramales. Una parte de la corriente original se va por esta resistencia, otra se va por esta resistencia, otra se va por otra resistencia, y entonces la suma de las 3 corrientes va a ser igual a I. Entonces vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver. I va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y esto va a ser igual a B0 entre R1 más B0 entre R2 más B3 entre R3. Esto va a ser igual a I, ¿sí? Pero por otra parte, aplicando la ley de Ohm, tenemos que esto va a ser igual a la I total, que es la resistencia, el voltaje 0 entre la resistencia equivalente, ¿sí? Esta es la I de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que notamos es que aquí podemos sacar como factor común a B0 y multiplicarlo por 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y esto va a ser igual al voltaje 0, B0, entre la resistencia equivalente. Bueno, lo que vemos es claramente de aquí que este arreglo cumple esta relación matemática. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y entonces esta es la forma de sacar la resistencia equivalente. ¿Sí? Aquí lo interesante es que lo que se suman son los inversos de las resistencias. Se parece a la operación matemática que hicimos para encontrar la resistencia de las resistencias en serie, pero aquí estamos haciendo lo mismo pero con el inverso de las resistencias. Entonces, como ustedes saben, este arreglo se llama un arreglo en paralelo. Pues porque justamente las resistencias están en paralelo, ¿eh? Están paralelas aquí, aquí, aquí. Son resistencias en paralelo.
Bueno, ¿qué propiedades tiene este arreglo en paralelo? Bueno, lo que tiene de interesante es que la resistencia equivalente es menor a cualquiera de las resistencias. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a tomar en cuenta nada más dos resistencias. Y entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. B0 va a ser igual a 10 volts. R1 va a ser igual a 20 ohms. R2 va a ser igual a 30 ohms. Bueno, entonces, lo primero, calcular la resistencia equivalente, ¿sí? A partir de estos valores y utilizando esta fórmula. A ver, calculen la resistencia equivalente. Creo que ya la tengo, profesor. ¿Sí? Es súper rápida, ¿eh? ¿Cuánto es? Sí. ¿Cuánto es? 12 ohms. 12 ohms. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que notan? ¿Sí? Perdón, ¿tú cómo te llamas? Melissa. Ah, ok. Muy bien. A ver, entonces tenemos que la resistencia equivalente es de 12 ohms. Y partimos de un arreglo en el cual una resistencia era de 20 ohms, la otra era de 30 ohms. Entonces es evidente que 12 ohms, pues es menor que 20 y 12 ohms es menor que 30. ¿Sí? Entonces, hacer un arreglo de resistencias en paralelo implica sacarle más corriente a la fuente. ¿Por qué? Porque si partimos de que la corriente es igual a B entre R, ¿sí? Entonces, puesto que la resistencia equivalente es menor que cualquiera de estas dos, pues entonces va a aumentar la corriente, porque B0 se mantiene constante, pero esto disminuye y entonces I aumenta, ¿sí? Entonces, la propiedad de este arreglo es que eh, se le exige más corriente al circuito original, a la fuente del circuito original. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B0 es constante, pero RE es menor que cualquiera de ellas. Bien, entonces, a ver, una pregunta. En sus casas, pues tienen un cierto voltaje, no importa que sea alterno, siguen funcionando estas fórmulas, pero ¿qué tipo de arreglos tienen las resistencias que corresponden a un refrigerador, a la televisión, a un horno de microondas, a un foco? ¿Qué tipo de arreglo es? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. A ver, en paralelo, a ver, los demás qué dicen. Es en serie, ¿no, profesor? Porque si por ejemplo, se apaga el switch, entonces ya no pasaría corriente a lo que sería el refrigerador u otros electrodomésticos. Bueno, pero quitar el switch quiere decir, ¿cómo se llama? Quitar la fuente de energía, ¿no? Entonces es obvio que bajo esas condiciones pues no va a pasar corriente en ningún equipo, ¿no?
Pero pues de ahí viene todo el alambrado, o como quieran decirle, que si se desconecta algún, por ejemplo, de un cierto conector, se corta el cable o algo así, pues ya no pasaría corriente además a los demás lugares de la casa. Bueno, entonces tu posición es que es un arreglo en serie o es un arreglo en paralelo. En serio. En serie. A ver, hay dos opiniones. ¿Que alguien más opine? Paralelo, yo diría. Paralelo también. Pues sí, porque en realidad lo que ustedes tienen es aquí la fuente de voltaje que es alterna. Le ponemos con este circulito así. ¿Sí? Va una conexión. Luego va otra conexión. Es donde meten ustedes sus aparatitos. Luego va otra conexión. ¿Sí? Y entonces de aquí meten pues, su televisión, ¿no? Aquí la conectan. ¿Sí? Y luego aquí tienen un refrigerador y lo conectan aquí. ¿Sí? Y luego tienen cualquier otra cosa, un foco. ¿Sí? Y lo conectan aquí. Claro que todos ellos tienen que también tener una conexión a lo que se llama tierra. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos pues son resistencias, ¿no? ¿Sí? Y están conectadas a la misma a la misma diferencia de potencial de la entrada de sus casas. Por lo tanto, es un arreglo en paralelo. Y entonces, agregarle más y más aparatos a la línea de corriente o de voltaje de sus casas, ¿qué implica con respecto a la corriente? Se va a dividir. ¿Pero va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Se va a dividir entre todos los electrodomésticos, ¿no? A ver, los demás opinen. Cuando le agregamos más y más aparatos y en arreglo en paralelo, ¿aumenta la corriente o disminuye? La corriente, Disminuye. me refiero a Aumenta. esta corriente, a la corriente de entrada. Ah, no, ese se queda igual. A ver, hay una opinión. Dicen que esa corriente se queda igual. ¿Sí? ¿Sí se queda Profesor, igual? profesor, no es cuando, por ejemplo, cuando conectas una lavadora que jala más luz y luego se apaga, bueno, se baja la luz, eso afecta, ¿no? Ajá. Entonces sí se vería afectado, ¿no? Por eso, pero Sí, entonces la corriente aumenta o disminuye. disminuye Disminuye. porque se reparte entre todos. Sí, ok. Pero recuerden cómo es la resistencia equivalente. Vamos a llamarle a esta resistencia R1, a esta resistencia R2, a esta resistencia R3. Entonces, ¿cómo es la resistencia equivalente con respecto a R1, a R2 y a R3? Es menor. Es Es menor. menor. Por tanto, si la corriente es igual al voltaje de entrada entre la resistencia equivalente, entonces, ¿qué va a pasar con la resistencia? Con la corriente. Va a crecer, ¿no? Va a crecer, ¿sí? Sí. Entonces, no disminuye la corriente, al contrario, aumenta. Aumenta porque le están sacando más energía. Cada aparato le está sacando más energía a la entrada, ¿sí? Y aquí se ve claramente, puesto que la resistencia equivalente es menor que cualquiera de ellas, entonces la corriente de entrada, ¿sí? Que es BE entre la resistencia equivalente, va a crecer. ¿Por qué? Porque esta R, mientras más aparatos le pongan, ¿cuál comportamiento va a hacer de la resistencia equivalente? Mientras más equipos, mientras más aparatos le conecten. Va a ser más Disminuye. pequeño. ¿Qué va a pasar?
Disminuye RE. Disminuye y por tanto la conclusión matemática clara es que la corriente de entrada pues aumenta, ¿no? ¿Sí? Y entonces por eso cuando conectan diferentes aparatos o un número grande de aparatos, ¿sí? Está la corriente que se calienta el alambre por la cantidad de corriente. Recuerden que ya vimos esa parte, que cuando sobre un cable de cobre pasa mucha corriente, este se calienta, ¿sí? Y entonces hay el peligro pues de un incendio, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la función de los protectores de corriente? ¿Cómo se llaman? Fusibles. Sí, de los fusibles. Que determinada temperatura se rompen y ya no va a circular corriente. Exactamente, es un medio de protección para que, para que la temperatura alta de los cables no vaya a producir un incendio. En realidad, si ven las noticias o los programas de televisión, muchos de los incendios se producen justamente por que se le saca demasiada corriente a la línea y eso calienta esto y provoca los incendios. Eso se ve, lo anuncian cada día en los periódicos, en los noticieros, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la conclusión es que mientras más aparatos conecten a la línea, más corriente le van a sacar, más se va a calentar el cable y entonces es necesario recurrir al fusible, ¿sí? Bueno, entonces pues ya introducimos el tema de circuitos. La conclusión pues es que en serie la conclusión sería que la resistencia equivalente es igual a la suma desde n igual a 1 hasta n de las Rns. Y en paralelo la resistencia equivalente es igual, a la resistencia equivalente a la menos 1. Bueno, vamos a ponerlo bien. 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A ver, ustedes díganme. En paralelo, 1 entre la resistencia equivalente sería igual a ¿qué? A La 1. sumatoria. A la sumatoria Desde de 1 sobre Rn. de 1 entre Rn. ¿Sí? Ahí estaría la conclusión de todo esto, ¿no? Bueno, para esta parte pues vamos también a tener una cierta cantidad de ejercicios, ¿sí? De los circuitos hechos a base de pura resistencia. No nos vamos a detener mucho en eso porque todo este tipo de temas, más bien este tema de los circuitos con resistencias, pues se ve en la materia de circuitos, ¿sí? Lo ven con mucho detalle. Desde luego que podemos pensar en toda una variedad de circuitos y ponernos a jugar sobre cuál es su resistencia, ¿no? Equivalente. Por ejemplo, podemos decir que aquí entra una así y luego que sale otra resistencia así y luego que aquí hay una resistencia así y otra resistencia así, ¿sí? Y decir, si esto está conectado a una fuente, pues nos podríamos plantear el problema. Este tipo de arreglo, ¿a qué es equivalente? Si
Todas son R's. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente? Estas dos, ¿cómo están? En serio. En serie, ¿no? En Y serie. los de abajo también. Y las de abajo Ya también. no puso en paralelo, ¿no? Sus Entonces, resistencias equivalentes. este es 2R, ¿verdad? Porque están en serie. Este es 2R. Sí. Y entonces tendríamos un circuito de este estilo. ¿Sí? Y este sería 2R. Y este sería 2R. ¿Sí? Y aquí estaría el B0, ¿no? Y podemos juguetear, ¿no? ¿Qué ocurre si le ponemos una cosa así? ¿Sí? Y ya nada más es cuestión de estar jugando con arreglos de lo más enrevesados de las resistencias. Pero básicamente ya es poca física y es mucho juego, ¿no? De estar pensando en ese tipo de arreglos, ¿no? Sí. También podemos pensar en algo así, ¿no? Perdón, ya salió un garabato ahí. Pero bueno, lo mismo. Es cuestión nada más de aplicar todo lo que vimos en esta clase. Y es cuestión de ponerse a jugar, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos eh, que esta resistencia, ¿cómo va a estar con respecto a esta resistencia? ¿Cuál dijo, profe? A ver, esta resistencia de aquí, ¿cómo va a estar en relación a la resistencia equivalente de esta parte? En serio. ¿En serio? En serie. Y entonces, ¿cuál sería a ver, ¿cuál sería el circuito equivalente? Tenemos esto, luego aquí tenemos el paralelo, ¿sí? Que ya sabemos cuál es su equivalente, ¿no? ¿Sí? Son dos resistencias 2R en paralelo, ¿sí? Le sacamos, entonces, ¿a qué pasaríamos? A esta resistencia, luego a esta resistencia, luego a esta resistencia equivalente, y entonces tendríamos finalmente un circuito así. Una resistencia en serie, digo en serie con luego esto aquí y luego esto así, que sería la resistencia equivalente de aquí, de esta parte de aquí, y entonces sacamos la equivalente de este arreglo en paralelo, y entonces ya finalmente pasaríamos a un circuito de este estilo.